Bueno, muy bien. Entonces, ya le apagué el retorno y el mira. Bueno, creo que el jueves escuchábamos un devocional que yo le compartí. En el devocional había algo muy importante y trataba acerca de los sueños. Y hablábamos de que la palabra sueño tiene varios significados, que un sueño puede ser como una serie de imágenes mentales que vemos cuando estamos dormidos, o también puede ser esas imágenes que vemos cuando estamos despiertos, ¿cierto? Cuando estamos como con la mirada fija o con la mirada ida y soñamos cómo fuera mi vida si yo hubiera hecho esto, cómo hubiera sido mi vida si hubiera hecho lo otro, si no hubiera tomado esta decisión, y empieza uno a soñar despierto. O soñamos con el ganarnos el baloto y cómo sería, qué carro me compraría, qué casa compraría, ¿cierto? Muy bien. Pero soñamos despiertos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, hoy la prédica yo le titulé este nombre, le puse Los sueños del cielo sobrepasan las falsas ilusiones del mundo. ¿Por qué? Porque la vez pasada estábamos hablando acerca de que Abraham había sido separado. El Señor le había dicho que saliera de Ur de los Caldeos para que hiciera lo que quería, lo del plan de Dios, y en ese trayecto pues se separara, fuera peregrino, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de eso, del peregrinaje. Con José, digamos que pasó algo muy importante que lo separó del mundo. Dígame, Parito. ¿Los sueños del cielo sobrepasan qué? Las falsas ilusiones del mundo. Muy bien, entonces, el Señor lo que estaba haciendo, en ambos casos podríamos decir, era tratando de que la persona designada, en este caso para el ejemplo de la vez pasada a Abraham y para este caso José, fueran separados, pero fueron separados de forma muy distinta. Entonces, a José le habló a través de un sueño. Yo le voy a mostrar el pasaje para que usted me entienda lo difícil que es en nuestra época y lo difícil y lo fácil, perdón, que era en aquella época identificar el propósito de Dios en un sueño. ¿Listo? Muy bien. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer en una traducción que se llama Nueva Biblia al Día, que es una Biblia de estudio que tengo yo, Génesis capítulo 37. En Génesis capítulo 37 es un versículo muy conocido, un pasaje muy conocido, se titula Los sueños de José. Dice, Jacob se fue a vivir a la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, el hijo de Jacob, tenía 17 años. Su trabajo consistía en apacentar los rebaños de su padre, en compañía de los hijos de Bilhá y Silpá, que eran concubinas de Jacob. Pero José le informaba a su padre de la mala conducta de aquellos, de sus hermanos. Israel amaba más a José que a sus otros hijos, porque José le había nacido en su vejez. Un día Jacob le regaló su túnica de mangas largas, dice esta versión, pero en otras dice su túnica de colores. Los hermanos notaban que su padre prefería a José, por eso llegaron a odiarlo y no le podían hablar en buenos términos. Una noche José tuvo un sueño y se lo contó de inmediato a sus hermanos, lo que hizo que estos lo odiaran aún más. Oigan, les voy a contar el sueño que tuve, les dijo. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo atando manojos de trigo. Mi manojo se mantuvo derecho, mientras que los de ustedes se reunieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. ¿Quiere decir que vas a ser nuestro rey? Se burlaron. Y lo odiaron aún más. Es la tercera vez que lo odiaron aún más, dice la palabra. Por el sueño y porque creían que él se jactaba de ser superior a ellos. Luego tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Oigan, mi segundo sueño, les dijo. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Esta vez José le contó el sueño también a su padre, después de habérselo contado a sus hermanos, y su padre lo reprendió. ¿Qué es esto que has soñado? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vamos a inclinarnos delante de ti? Los hermanos se sintieron molestos y se llenaron de envidia, pero Jacob se quedó pensando qué significaría todo aquello.
Vea que yo leí este pasaje y este pasaje parece muy fácil, pero a mí me resultó muy difícil de comprender. Le voy a explicar por qué. ¿Cómo sabemos en ese pasaje que ese sueño venía de Dios? No hay forma de saberlo. En ninguna parte dice que Dios le puso ese sueño en su cabecita, ¿verdad? No está el Señor por ninguna parte. Y es algo en lo que caí en cuenta ahorita antes de empezar, ¿sabe? Pero todos sabemos que fue Dios. ¿Cómo sabemos que fue Dios si no lo dice? Porque nosotros conocemos al Señor. Ahora, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? De las tribus de Israel. Y podemos deducir que obviamente el Señor ya había armado todo un plan. Pero aquí, cuando no había nada armado todavía, estamos dependiendo de un sueño para abastecer a una gran nación. Entonces, vea el problema cuál es. Que un sueño se puede confundir. Y hablábamos en el devocional eso. Yo lo puedo confundir con mis emociones. Yo puedo creer que son cosas que, digamos, no son tan reales o que de pronto no hacen parte del plan de Dios o que de pronto son cosas que tengo que reafirmar. Bueno, pueden pasar muchas cosas con los sueños, pero José no parece dudar en ningún momento de la palabra de su sueño. En ningún momento lo vemos dudar. Al final dice, Jacob se quedó pensando qué significaría todo aquello. Es decir, no dice que Jacob dudó, pero dice que Jacob se quedó como pensando. En otra versión dice, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños, estaba intrigado. A nosotros no nos da intriga cuando soñamos con algo, cuando soñamos con algún suceso, con alguna persona, eh, con algo que haya en nuestra mente, ¿cierto? Nos llena de intriga. Yo a veces sueño cosas muy locas y se las cuento a mi esposa y nos echamos a reír, pero digo, ¿será que el Señor me está queriendo decir algo? No lo sé. Entonces yo no trato de divulgar todo lo que dice ahí como lo hizo José, ¿verdad? Porque tengo inseguridades, porque no sé si es por la película que vi ayer, si es por la palabra que leí hoy, no sé. Entonces pido al Señor que me confirme, ¿cierto? Que me confirme. ¿Qué pasaba en este momento? En la vida de José pasaban muchas cosas. Por eso lo que les comentaba en el devocional era muy importante. Un sueño puede ser una serie de imágenes mentales cuando estamos dormidos o puede tener un significado muy claro y contundente para nuestra vida. Todo depende de qué, del que puso el sueño ahí. ¿Listo? Algunos personajes de la Biblia, como lo comentábamos, como Sofar, era amigo de Job. Él se refería a la vida como un sueño, como una visión nocturna que se desvanecerá y no volverá a ser hallada. ¿Qué pasa cuando yo le he dicho al Señor, Señor, no sé qué significa este sueño? Se me olvida. A mí se me olvida el sueño. Yo a veces me levanto no aterrorizado, pero sí como de pronto cautivado por ese sueño. Como que, ¿qué querrá decir? No sé, o sea, era un sueño muy raro. Y le digo al Señor, Señor, ¿qué significa? Y el sueño se me olvida. Y mire que la palabra dice, se desvanecerá y no volverá a ser hallado. Entonces, quizás cuando uno le ora al Señor, el Señor, ¿qué hace? Quita ese sueño porque no sirve para nada. Eso no significa nada, hijo. No te entretengas con eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el Señor hoy en día? ¿El Señor habla en sueños? ¿El Señor habla a través de las pesadillas? ¿El Señor revela nuestro corazón a través de todo eso que soñamos en la noche? No necesariamente. Como puede que sí, puede que no. Pero hay muchas personas que se abaten por los sueños. ¿Vale? Entonces, las promesas de Dios son muy, pero muy claras. Usted compra una Biblia de promesas y trae muchísimas promesas. Viene marcada casi por todas las páginas, porque en la Biblia hay muchísimas promesas. En su palabra hay muchas, pero cuando Él envía un mensaje es para mover tu vida, para estrujarte, para hacerte volver a la conciencia, como lo decíamos en el devocional, al camino de Dios. El Señor, si, si bien revela muchas cosas en su palabra, no creo que revele tantas promesas para mi vida en un sueño, porque todas las promesas ya han sido reveladas en su palabra, están en la Biblia. Aquí están todas las promesas de Dios. ¿Qué más te puede prometer a ti el Señor que salvación, que vida eterna? ¿Qué más necesitas que el Señor te prometa en sueños? Nada. Si tú te das cuenta, nada de lo que el Señor pueda hacer adicional, ya todo está escrito, ya todo está revelado. Pero hay muchas personas que dicen, Señor,
¿Qué tienes tú preparado para mí? ¿Qué tienes para el futuro? Hijo, el Señor te contesta hoy, te dice, hijo, es la vida eterna. ¿Qué más quieres saber? ¿Tú quieres saber si vas a tener deudas en el futuro? ¿Quieres que te revele a través de un sueño cuándo vas a morir? Eso es de insensatos. Eso no te va a alimentar tu vida. ¿Quieres saber en dónde vas a estar en 1 año o en 2 años? De nada te va a servir. De nada te va a servir saberlo. Así como yo te he dicho que olvides el pasado, olvídate también del futuro. Trabaja en el presente para que el futuro sea lo mejor posible, pero no trates de tener certeza de lo que va a pasar porque nadie sabe el día y la hora en que yo voy a llegar. Nadie sabe absolutamente nada. Entonces, el Señor no revela paz, Él no revela gozo, no revela ánimo, porque eso está en la palabra, eso está en la palabra, ¿sí? Entonces, Él te revela aquello que está escondido, que no conoces. ¿Y qué es eso? El pecado, las mentiras, la concupiscencia, los engaños, todo lo que te limita a llegar a ese sueño de Dios, a su vida eterna, a ser salvo, ¿vale? Y yo ponía precisamente un pasaje aquella vez que decía, no quema mi palabra, Jeremías 23, si no estoy mal, no quema mi palabra, versículos 29 y 30, estoy seguro, pero bueno, si no, me lo confirmo ahorita. Dice, no quema mi palabra como si fuera fuego, no es como un poderoso mazo que despedaza la roca. Y mire lo que veíamos aquí, tres veces se escucha que los hermanos de José lo odiaron, 3 veces. Ahora, la palabra que se había soñado José no revelaba el pecado de los hermanos, no revelaba la duda momentánea de Jacob. Claro, es decir, que verdaderamente la palabra de Jeremías sí es importantísima. Es decir, el sueño de José, lo que el Señor le estaba poniendo en el corazón, revelaba el pecado de alguien, de sus hermanos, y revelaba la voluntad de José. Ahora, cuando el Señor le revela un sueño en su corazón, y usted ya ha confirmado que es el sueño del Señor, ¿usted lo hace? ¿Usted trabaja con fe? ¿Usted visiona eso para su vida como si ya fuera una realidad? Porque el Señor a mí, digamos que una sola vez me ha revelado algo y lo he confirmado. Han sido muy pocas las veces que he soñado cosas tan claras con el Señor, pero una sola vez se me ha sido revelado. Entonces, digamos que yo he confiado en esa palabra y he creído y trato de vivir mi vida como si eso fuera una realidad, ¿verdad? Le preguntaba yo al Señor si era salvo, si de verdad había sido salvo, si de verdad Él me había llamado, si de verdad yo la había aceptado. Y fue confirmado mi sueño, la palabra de Él. Le pregunto, ¿José tenía Biblia? Cuando él vivía no tenía Biblia. Entonces, ¿el Señor cómo le hablaba a José? Por sueños. Le pregunto, ¿usted tiene Biblia? Claro, ahí la tiene, ¿verdad? ¿El Señor necesita revelarle cosas todos los días en sueños? No, porque en la Biblia está todo. No hay cosa realmente que yo no haya encontrado en la Biblia, ¿sí? No hay nada. Y hay cosas que definitivamente he tratado de buscar y no están, pero realmente son absurdas de entender. Por lo tanto, no hay necesidad de que estén reveladas en la palabra, ¿sí? Eh, la segunda prueba del amor de Dios que hablábamos ayer viernes era precisamente que Dios nos habla, no mediante sueños, ¿sí? Solamente, sino con su palabra. El hecho de que hoy tengamos una palabra divina es garantía de que Dios nos habla diariamente. ¿Y eso es posible cómo? A través de su amor. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados a través de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Entonces, la palabra es Jesús. Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, es decir, la palabra es Jesús. Quien acepta a Jesús acepta la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios. Aquellos que no lo hacen, ojo con lo que voy a decir, viven de ilusiones. Las personas que no aceptan el sueño de Dios para su vida viven de ilusiones. ¿Y cuáles son las ilusiones? Las que da el mundo. Las ilusiones no se pueden alcanzar, las ilusiones no son reales, las ilusiones son efímeras, cambian en cualquier momento. Le voy a hacer una gran pregunta, mire,
No para que me la conteste, sino para que la medite. ¿Cuándo empezó a reinar José? ¿Desde el momento en que Dios le reveló el sueño o cuando llegó a Egipto y Faraón lo puso como gobernador? Mire, cuando Dios le reveló el sueño que tenía para él, ¿sí? En esta etapa de la vida de José vemos dos personajes, préstele atención. Los que apoyan el sueño de Dios y trabajan con él para que sea así, y los escépticos que desprecian los planes de Dios. ¿Quiénes despreciaban los planes de Dios? Los hermanos de José, ¿verdad? ¿Y quiénes apoyaban el sueño de Dios? Uno solo, José, más nadie. Más nadie apoyaba el sueño de Dios. Más adelante Potifar apoya el sueño de Dios. Cuando José le cuenta que en 14 años va a haber una gran sequía, va a haber, bueno, de todo y Egipto se va a quedar sin comida, que hay que ponerse las pilas. Y Potifar confía en el sueño de Dios. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, José empezó a reinar cuando, en el mismo momento en que el Señor le reveló el sueño, no antes. Ya se lo voy a explicar mejor, ¿vale? El padre de José, si bien no apoyaba, digamos, el sueño de Dios al 100%, porque había un 50% de duda, o así lo muestra la Biblia un poquito, él, digamos que confía en el Señor y sabe, a grosso modo, que José está diseñado para un gran plan, para algo muy interesante, ¿verdad? Y mire que en el pasaje dice que él le regaló una túnica larga. ¿Quién utilizaba la túnica larga en aquellos días? Los reyes. Los que cuidaban las ovejas no utilizaban túnicas de colores ni túnicas de reyes, solo lo utilizaban las personas que estaban en autoridad, ¿verdad? Quizás también la nobleza. Muy bien. Entonces, como José creía en el plan de Dios, comenzó a reinar desde el primer día, desde el primer día que Dios lo llamó. Ahora, ¿por qué a Dios le hablaba en sueños a José? Ya dejamos eso claro, ¿no? Porque no tenía Biblia, ¿cierto? De alguna manera tenía que hablarle. Muy bien. Mire, José nunca tuvo la posibilidad de leer Romanos 5, versículo 17. Nunca. Él nunca lo pudo leer porque estaba en la Biblia. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Sí ve lo que dice la palabra? Muchos más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cuáles? Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿José sí podía reinar en vida? Claro que lo podía hacer. Claro. Nosotros podemos reinar en vida, también lo podemos hacer. Pero el tema es tan delicado que usted no lo puede analizar a la ligera. Porque entonces la gente empieza a creerse rey. Carlos me dijo que yo era un rey. Como yo creo en Jesús, pues entonces ya yo soy un rey. Y si bien es cierto, no en el sentido literal de la palabra, porque para eso hay que morir y resucitar para reinar con Cristo, ¿verdad? Literalmente. Pero cuando no es literal, yo confío en la promesa de Dios, es decir, yo creo en Cristo por fe. Por lo tanto, puedo creer que estoy reinando junto a Él por fe, porque ya es un hecho, ya hay una garantía de que su sangre fue derramada y ya no hay nada que me pueda hacer dudar, ni principados, ni potestades, nada me podrá separar del amor de Dios. ¿O no es así? Ya hay una garantía. Por lo tanto, ya yo puedo creer en eso a partir de este momento. Y quizás desde hace mucho tiempo antes. A pesar de no haber leído el pasaje de Romanos 5, versículo 17, él sí lo experimentó. José reinó en vida mucho antes de ponerse el anillo de gobernador de Egipto. Fue eso lo que lo llevó en la dirección de Dios. ¿Vale? Hace poco veíamos acá el Día del Niño, el camino del peregrino, y veíamos que él tomó una decisión, ¿verdad? Y él no soñó, el peregrino no soñó, ¿cómo que se llama el peregrino? Cristian. Cristian no soñó que tenía que ir a determinado lugar. Él tuvo un sueño que la ciudad se destruía, pero él no caminó en la dirección del sueño, ¿verdad? Él huía de lo que el Señor le había dicho. Pero ¿qué pasó después del sueño? Pasó algo maravilloso. Él tomó el libro y lo abrió. Después del sueño, él no se fue a la ligera a caminar quién sabe por dónde. Él experimentó ¿qué? La sabiduría de la palabra de Dios. Eso fue lo que buscó Cristian. Es decir, él había confirmado el sueño a través de la palabra.
y tomó una decisión, creer por fe y caminar en la dirección de Dios, en la dirección de la salvación. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, mire, los retos que José enfrentó, nosotros también los enfrentamos, pero no como una ilusión, sino como un sueño. Cristian, en el caminar del peregrino, atravesaba por de todo. Yo creo que cada 5 minutos el pobre se metía en un problema. Se caía en el lodo, se encontraba al enemigo, se encontraba esos murciélagos que parecían demonios, se encontraba gigantes. No, eso le pasaba de todo. ¿Listo? Pero él no lo tenía como una ilusión. Él lo decía, no, yo no voy a creer en la ilusión de la ciudad esa donde trabajaban y solamente trabajaban, sino que yo voy a caminar en el sueño de Dios. Yo voy a caminar por fe. Y se fue en su caminar. Y no perdió el tiempo en esas falsas ilusiones del mundo. Entonces, mire, continuamente estamos enfrentando retos. La envidia, el odio de los demás, el rechazo de tu propia familia puede ser un gran reto. Las tentaciones, los enfrentamientos, los engaños, las conspiraciones. Mire, José pasó por un gran problema con su familia, sus hermanos lo vendieron. En el pasaje a continuación, el capítulo 37 de Génesis, versículo 12 en adelante, vemos que los hermanos venden a José. Ahora, ¿usted alguna vez fue vendido por sus hermanos? ¿Ha pasado por algo tan difícil como eso? Puede que algunos sí, puede que algunos no, pero todos enfrentamos vicisitudes en la vida, cosas difíciles. ¿Eso nos evita continuar en el sueño de Dios? Cuando nosotros nos dicen eso en lo que tú crees es una farsa, eso te aparta del gozo del mundo, ya tú no puedes ir a fiestas, ya tú no puedes salir con una amiga a tomar a un bar, ya tú no puedes ir a cine, ya tú no puedes hacer nada porque te metiste en una doctrina que rechaza a todo el mundo. ¿Tú qué opinas cuando te dicen eso? Tú dices, no, de verdad, sí, esa religión en la que estoy como exagerada, ¿sabes? No dejan hacer nada, todo es malo. Claro, porque tú estás viviendo por religiones, pero la palabra que te dice, ¿qué estilo de vida te dice la palabra que tengas? Si nosotros reinamos en vida como José, por fe, podemos ver los sueños dados por Dios convertirse en realidad. Y si creemos en las falsas ilusiones del mundo, vamos a ver cómo nuestros sueños se convierten en una ilusión. Cómo ese sueño de Dios, ese propósito de Dios para nuestras vidas se convierte en una ilusión. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros? Que gocemos de una vida eterna. ¿Cuál es la ilusión del mundo para nosotros? Que gocemos de abundancia, que gocemos de riquezas, que gocemos de placeres. ¿Cuál es el sueño de Dios? Que visionemos su vida eterna, que visionemos el paraíso, que visionemos más allá de este mundo. Entonces te pregunto, ¿estás viviendo por un sueño o por una ilusión? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Un sueño o una ilusión? Efesios 2, versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, ya estamos reinando con Jesús y reinamos juntos, ¿verdad? Así lo declara la palabra. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso quiere decir que no nos enfrentamos solos a los retos, porque el Señor está a nuestro lado. Qué gran privilegio tenemos nosotros, ¿no? Ahora, si hay una garantía en la palabra de que Él en este momento está con nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿vale? Y nos ayuda y nos redarguye y nos exhorta y nos anima, ¿no estamos reinando junto con Él ahora mismo? Así como José reinaba en vida, ¿no lo estamos haciendo nosotros también? Parece algo muy difícil de apreciar y hay que tener mucho tacto para eso, ¿sabe? Porque se puede tergiversar. Pero hay cosas que el Señor te ha dado, hay un gozo que el Señor ha puesto en tu corazón, hay una garantía que el Señor ya ha puesto en su palabra, que es viva, que ha resucitado y todavía no la tenemos en el corazón. Todavía dudamos de que eso sea una realidad. Y hay mucha gente que no vive la vida conforme a la palabra de Dios, sino conforme a las ilusiones del mundo. Y hemos hablado hace mucho tiempo de que hay una línea muy fina entre saber si soy salvo o no. Es una línea muy delicada. Ni la religiosidad, ni la oración, ni haber tomado la decisión de seguirle a Dios. Hay muchas cosas que pueden hacerme ver
que de verdad hay una certeza de que soy salvo, pero en realidad no lo soy, porque no doy fruto. Entonces, hay una diferencia muy, muy clara entre lo que es realidad y lo que es una ilusión. Hay un gran problema hoy en día y quiero empezar por el problema antes de dar la definición. Las personas no desean vivir hoy en día de los sueños de Dios, sino de las ilusiones del mundo. La gente prefiere ignorar la verdad de Dios, la palabra de Dios, y confiar en las mentiras y las ilusiones del mundo. Y les voy a poner varios ejemplos. Daniel Bernstein, él es un historiador estadounidense, y dijo una vez, escuche la definición de lo que él dice acerca de la realidad y acerca de la ilusión, acerca del sueño y de las ilusiones. Dice, un sueño es una visión o una aspiración que podemos comparar con la realidad. Sí, usted puede compararlo con la realidad. Pero una ilusión es una falsa imagen de la realidad. Es una falsa imagen de la realidad. Es decir, es algo que, permítame un segundito, por favor. Vamos a ponerle, ¿dónde es que se pone eso? Participante. Aquí, reproducir un sonido, perfecto. Entonces, un sueño es una visión que yo puedo comparar con la realidad. Y una ilusión es una falsa imagen de la realidad. Yo tergiverso muchas veces la realidad a mi conveniencia. ¿Cómo quiero ver yo la realidad? ¿Cómo quiero ver yo mi propia realidad? Si yo no tengo una vida de gozo, si yo no tengo una vida feliz, si yo no tengo una vida de amor, yo me invento una realidad distinta. Yo quiero vivir una realidad. Entonces, ¿cómo la hago? Dice, comparando. ¿Pero comparando qué? La vida de otros. Por ejemplo, si yo no tengo nada en la vida, ¿con quién comparo yo mi vida o la vida que quiero? Con el que lo tiene todo. Entonces yo me comparo con el rico. Y en la medida de su riqueza, así tiene que ser mi vida. Así comparo yo mi vida, pero eso es una farsa. Yo no puedo comparar mi vida con la dicha o la desdicha de otra persona. Yo la tengo que comparar con qué? Con la realidad en la que vivo. Entonces, mis sueños van encaminados a la realidad de un mundo pecador, de un mundo lascivo, de un mundo que se está acabando por la contaminación, o yo vivo por la ilusión de hacerme como otra persona, de hacerme igual a la otra persona. Sí notan la diferencia entre lo que es un sueño y una realidad, ¿no? Yo el sueño lo puedo comparar con algo real. Ahora, el paraíso es tan real que tú puedes comparar lo que tú quieres, tus aspiraciones, con el paraíso, con algo que no ves, con esas calles de oro que todavía no has visto. ¿Sí puedes comparar tu sueño con eso? Es difícil, ¿verdad? Pero el cristiano es aquel que ya ha hecho esa comparación y cree en que ese sueño se ha acoplado al sueño de Dios, a esas calles de oro. ¿A qué le llamamos una ilusión óptica, por ejemplo? A algo que parece estar ahí, pero en realidad no está. Por lo menos los magos hacen ilusiones ópticas, ¿verdad? A veces con espejos, con cartas, con muchas cosas, te hacen ver que hicieron algo que parece real, pero en realidad no lo fue. Una persona con sed en el desierto, ¿qué ve? Un oasis. ¿El oasis está ahí o es una ilusión de mi mente? Entonces, una ilusión es algo que yo necesito ahora, que me he infundado a través de mis emociones, a través de mi necesidad, pero no está realmente ahí. Entonces, yo he creído en la abundancia o he creído en que la necesidad es muy importante para someterme a la voluntad de Dios. ¿En qué creo yo? Entonces, las ilusiones vienen dadas por las emociones, por mis propios anhelos y terminan siendo una fantasía. Mire, le pongo un ejemplo, porque hay gente que quiere ir a Estados Unidos. ¿Cómo se llama eso de ir a Estados Unidos? Se llama el sueño americano, ¿verdad? El sueño americano. Pero en realidad no es un sueño, es una ilusión. Hay gente que vive en Colombia y vive con la ilusión de ir a Estados Unidos a trabajar y hacerse rico. Ahora, ¿eso parte de la realidad? ¿Todos los que han ido a Estados Unidos han cumplido el sueño americano? No. Entonces es una ilusión infundada en qué? En lo que han alcanzado un grupo particular de personas. ¿Pero será lo que quiere Dios para mi vida? ¿Ese es el sueño de Dios? ¿Ese es el objetivo, el propósito de Dios para mi vida? No lo es. No lo es. Uno de los mayores peligros que enfrenta el mundo hoy es que es demasiado fantasioso. Vive en una fantasía constante. Y estas fantasías están amenazando nuestra realidad.
Hay mujeres que viven en la fantasía de tener un cuerpo 90, 60, 90, porque ese es el estándar del mundo. Hay hombres que viven con la fantasía de tener muchas riquezas, porque el hombre debe tener poder, debe tener dominio, ¿verdad? Ese es el estándar del mundo. En cambio, el estándar de la Biblia es que el hombre sea ¿qué? Humilde, que dependa de Dios. ¿Cuántos hombres dependen de Dios? ¿Cuántos hombres que usted conoce dependen de Dios? Para que su familia dependa del hombre, de la cabeza del hogar. ¿Cuántos? Muy pocos. La visión del mundo no es que el hombre dependa de Dios, sino que dependa de las riquezas, dependa del estatus, dependa del orgullo, dependa de cuánto tienes, de quién eres en la sociedad, no de quién eres para Dios. Hablábamos en la prédica pasada que el Señor usa a los que el mundo cataloga como miserables, como poca cosa. Tú eres miserable, tú eres poca cosa, tú eres humilde, tú eres pobre, pues bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de Dios. Pero nosotros todavía anhelamos el estatus, porque vivimos en qué? En la ilusión del mundo. Hazte la siguiente pregunta. ¿Dónde estás ahora y qué estás haciendo ahora para el futuro? ¿Estás trabajando para ahorrar, para comprarte algo, para ser alguien en la vida? ¿O estás mirando al cielo constantemente para ser alguien con propósito para Dios? ¿Cuándo creemos en ilusiones? Vamos a mirar la vida de José. ¿Cuándo creemos en ilusiones? Mire, en cuanto a su papá Jacob, él creyó, y fíjese, bueno, más adelante ese pasaje no lo vamos a leer, pero más adelante se ve que Jacob cree en la mentira de sus hijos. Él creyó en la mentira que sus hijos le dijeron sobre la muerte de José. Y durante años, el anciano Jacob lamentó la muerte de su hijo. Ahora, ¿Jacob se puso a investigar lo que pasó con José? No, él no buscó evidencia, él no viajó, él no se movió a ninguna parte, él no hizo ninguna pregunta. Es decir, él fue derrotado por una ilusión. ¿Cuál fue la ilusión? De que su hijo ya estaba muerto. ¿Eso era la verdad? ¿Eso era realidad? Vemos que Jacob ora al Señor para que le confirme si su hijo está muerto. Mire, la esposa de Potifar le mintió a su marido. Y le preguntó, Potifar no preguntó. Potifar le preguntó a José, José, ¿te querías acostar con mi mujer? No, él simplemente lo metió a la cárcel. Y no fue así. Así fue, simplemente lo metió a la cárcel. A pesar de la integridad que siempre le había demostrado José, Potifar, ¿a dónde lo envió? A la cárcel inmediatamente. Él no dudó en que José era una mala persona, a pesar de que siempre había demostrado integridad. El carcelero también envió la integridad de José, aún en la cárcel, y tampoco defendió a José. Pero ojo con lo que voy a decir. Cuando José le cuenta a Faraón la verdad sobre la hambruna en Egipto, ahí sí le cree. Mire, no le creyó cuando Potifar, ¿verdad? Cuando la mujer de Potifar. El carcelero tampoco le creyó, pero cuando venía la plaga, ahí sí le cree. Y no solo eso, mire, además de que le cree, lo pone a liderar el proceso de abastecimiento de alimentos en Egipto. Todo ese proceso lo pone a liderar. Ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué antes no le creía y ahora sí? Porque en todas partes, escúchelo bien, en todas partes hay personas que les encanta creer en mentiras. En todas partes. A todo el mundo le encanta creer que el aborto es maravilloso. Porque es más sencillo abortar que ser responsable por mis actos. ¿O no? Piénsalo por un momento. ¿Qué es más fácil? Vivir toda tu vida siendo responsable por alguna decisión que tomaste, ¿verdad? O abortar, que te toma 5 minutos. Y puedes seguir mañana en otra fiesta. Y puedes seguir adulterando y fornicando y llevando una vida de placer. ¿Qué es más sencillo? ¿La mentira o la verdad? Claro, la verdad es muy pesada, es muy pesada. Y la gente no quiere asimilar la verdad. Creer en mentiras te ahorra la ardua tarea de pensar por ti mismo y de asumir la responsabilidad de las cosas que sabes. Es mejor vivir en una ilusión. Ay, el Señor me va a llevar a otra ciudad. Yo sé que el Señor va a cambiar mi vida. Yo sé que el Señor me va a dar prosperidad. Yo lo sé. Pero eso es vivir en una ilusión. Eso es vivir en una ilusión.
Yo tengo que aceptar cada cosa que pase en mi vida, porque cada cosa tiene un propósito. Y yo debo guardar la esperanza en la promesa máxima, no en la promesa de mañana, no en la promesa de que seguramente voy a tener un mercado, no en la promesa de que seguramente voy a poder vender esto, voy a poder comprar lo otro, o voy a poder ir a determinado lugar. No, mi promesa ha sido que voy a vivir eternamente. Esa es la promesa máxima que Dios me ha dado. Entonces, ¿en qué promesa me estoy enfocando yo? ¿En la ilusión de que Dios sí me va a dar algo pronto? ¿O en la certeza de que Dios ya me lo ha dado? Y tengo que vivir por fe ese compromiso, esa responsabilidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, sabes que Dios está, que Él existe, pero no lo admites. Mucha gente no lo admite. ¿Por qué? Porque costaría mucho trabajo admitirlo. Mire, hace poco vi una persona que yo sigo y que es un defensor ínfimo de, ¿cómo que se llama esto? De los derechos de la familia, ¿sí? Él es un arduo defensor de los derechos de los niños, de los derechos de la familia. Él es pro vida, como dicen ahora, ¿verdad? Pro vida. Pero no es cristiano, no es cristiano. Y le estaban haciendo una entrevista y él decía, yo he leído la Biblia muchas veces, tengo un título en astrofísica, soy físico, soy matemático y estoy dudando porque leo la palabra y no entiendo cómo sé dentro de mí que Dios existe si físicamente no es posible. Y él lloraba en la entrevista, y me parecía maravilloso porque él lloraba en la entrevista y yo la tengo guardada, se la voy a compartir. Y él decía, no entiendo por qué. Yo ahora estoy dudando de las matemáticas, estoy dudando de todo eso porque creo que Dios existe, pero no sé cómo, no sé cómo probarlo, pero sé dentro de mí que existe. ¿Sí? Entonces, a él le ha costado toda una vida entender que Dios existe, le ha costado admitirlo, pero ya tiene la certeza de que es así. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Empezar a caminar por fe. Ya Dios ha puesto un sueño para su vida y esas falsas ilusiones de las matemáticas, de la ciencia, de la astrofísica, se han hecho a un lado por una creencia más firme, más certera, más indudable. Mire, Satanás es el mayor de los ilusionistas. A él le resulta supremamente fácil engañar a las personas. ¿Sabe por qué le resulta súper fácil engañar a las personas? Porque las personas prefieren vivir de ilusiones. Para las personas es más fácil ser engañados que tomarse el tiempo para pensar. Mire, ¿cuántas veces le he dicho yo a las personas, capacítate? Es que no tengo tiempo, ¿sí? No tengo tiempo. Pero las ves en el Facebook compartiendo cosas de gente que dice cosas sobre cualquier tema político, sobre cualquier tema científico, compartir, compartir, compartir. Ahora, ¿es más fácil compartir o ponerme a mirar y analizar lo que dice esa persona a ver si es verdad? No, es más fácil compartir, porque es impactante, porque llama la atención. Mire, pongamos el ejemplo de Eva. Para Eva fue más sencillo creer lo que dijo la serpiente. Génesis 3, del 4 al 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comas de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, para Eva fue más fácil creer en el sueño de Dios para ella, en la promesa que le había hecho, o fue más fácil creer en la serpiente, en la ilusión de la serpiente. Ahora pregunto, ¿por qué Eva fracasó al pie del árbol, y Jesús triunfó en medio de todo un desierto? Mire qué pregunta, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque para Eva era una oferta difícil de rechazar, difícil de rechazar. Era un fruto, había un árbol, había una gran tentación, era muy seductora. Y parece que Eva no conocía a Dios. Jesús, por el contrario, tampoco tenía Biblia, ¿verdad? Pero conocía la palabra completamente, la conocía totalmente. Y Jesús condicionó a Satanás y todo lo que había ahí lo comparó con ¿qué? Con la palabra de Dios. Las ilusiones del mundo, cuando Satanás le dijo, súbete aquí y mira, te doy todos los reinos. ¿Con qué lo comparó Jesús? Con la palabra. Inmediatamente supo que eso era una ilusión, ¿verdad? Aunque sabemos que Jesús ya estaba preparado con anticipación para esto. Pero cuando Satanás te ofrece a ti el paraíso eterno, cuando te ofrece
riquezas en abundancia, todos los placeres del mundo, tú lo comparas con la palabra para ver si eso es una ilusión o es el sueño de Dios. El que quiere vivir de ilusiones no estudia, no se prepara. El que quiere vivir de ilusiones simplemente se acopla a la media del mundo. Simplemente cree en lo que el mundo le ofrece. Muchos cristianos han adoptado las ilusiones del enemigo y han abandonado por completo la verdad de Dios. Mire, un ejemplo de ilusión sería el siguiente. Por ejemplo, yo les comentaba que hace varios meses escuchaba a Jesús Adrián Romero diciendo, para atraer al mundo hay que ser como el mundo. Hay que hacer canciones más mundanas. Eso es una ilusión. Otro ejemplo, escuché una iglesia hace poco que decía, teníamos tanto talento que ya no necesitamos orar y tampoco necesitamos al Espíritu Santo. Yo no lo podía creer, sinceramente me parecía una barbaridad. Y la persona decía, tenemos tanto talento en esta iglesia que ya no necesitamos ni orar ni al Espíritu Santo. Es decir, somos otra cosa, somos otro Dios. Yo creo que ellos tan ensimismados dijeron eso, ¿no? Entonces te pregunto, ¿el Evangelio para ti es el sueño de Dios para tu vida? ¿O todavía guardas la esperanza de una ilusión en el mundo? ¿Todavía guardas la esperanza de poder ser alguien en la vida? ¿O ya sabes quién eres ahora mismo? José sabía quién era ya desde un principio. Él no guardaba la ilusión de, ¿será que sí seré rey? No, él ya lo sabía. En este mundo tendremos que enfrentar muchos retos, si queremos alcanzar el sueño de Dios, la vida eterna. ¿Cuál fue el primer reto? Y ya para terminar con la charla de hoy, ¿cuál fue el primer reto que enfrentó José? Mire, apréndaselo, porque es el primer reto de nuestra vida también. Así, el mismo reto que enfrentó José, el primero, también fue el primero para nosotros. ¿Sabe cuál fue? El conflicto familiar. Ese fue el primer reto de José. Para mí también fue el primer reto. Para Amparito también, para mi esposa también, para muchos de ustedes, hoy en día el mayor reto es el conflicto familiar. Y esto no es nada nuevo, ni siquiera en la familia de José. Mire, en la familia de José vemos a Ismael que se reía de Isaac. En Génesis capítulo 21, pues, si quieres leerlo por allá en el versículo 8, Ismael se reía de Isaac. Cuando a Agar, creo que era verdad, le estaba dando el seno y el otro se burlaba del hermano. Esaú no amenazó con matar a Jacob, muchas veces lo amenazó. Y en la palabra hay una declaración, dice, yo mataré a mi hermano y yo mataré a mi hermano, ¿verdad? El tramposo de Labán no disputó con el yerno para que se quedara y no le daba tierras y no le dejaba casar con la que había prometido que iba a ser su mujer. Y no lo retrasaba y lo retrasó 10 y 15 y 20 años. Bueno, ellos son parte de la familia de José. Ya venía de una generación conflictiva en el tema familiar y ahora son sus hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como para terminar el día de hoy? Debemos reinar por medio del servicio. Así, de esa forma reinamos nosotros, por medio del servicio. ¿Por qué tuvo que convertirse José en un esclavo? El Señor le había prometido que iba a ser rey, pero se convirtió en esclavo. ¿José dudó de lo que el Señor había puesto en su corazón? No, él en ningún momento dudó. Si José hubiera dudado, viéramos en la palabra que él renegaría, pero en ninguna parte vemos eso. ¿Sabe por qué? Porque uno de los principios básicos para reinar en vida es aprender a obedecer y servir con fidelidad, sin importar quién esté a cargo, sin importar lo que suceda, sin importar quién es mi líder, bajo quién estemos en autoridad. Uno de los problemas hoy en día, ¿cuál es la reforma tributaria, verdad? Ahora, José se rebeló ante sus captores, ante los ismaelitas, porque los ismaelitas lo habían comprado a él, ¿no? Ellos fueron los que compraron a José. Él se rebeló en ningún momento. Ahora, ¿usted se está rebelando por la reforma tributaria? ¿Usted blasfema de Dios en este momento? Señor, es que tú nos mandas esto, es que tú eres malo, ¿verdad? Tú eres muy malo, Señor. ¿O usted reniega de su presidente? Es que el presidente es muy malo, es desastroso. Es lo peor que ha hecho el Señor por nosotros, ponernos este presidente. José no renegaba. ¿Cuál era su actitud de servicio?
Y si le tocaba servir como esclavo, pues lo hacía. Entonces, debemos empezar siendo siervos antes de que el Señor nos haga gobernantes. ¿Sí me hago entender? El que no sabe servir, no sabe reinar. Le voy a invitar a que busque Mateo 25, versículo 21. Mateo 25, versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Ojo, dice, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, es indispensable para entrar al gozo, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es indispensable? Ser bueno y ser fiel. Eso es servir, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo con el sueño de Dios para nosotros? ¿Estamos renegando de ese sueño y estamos habitando más en las ilusiones del mundo? ¿Yo vivo más en el mundo, más metido en el mundo, o vivo como José? Vivo una vida separada para Dios, comprometida con el sueño de Dios. Mire, José tuvo que cambiar esa hermosa túnica larga, esa túnica de rey, por un manto, por un trapo de siervo. Sin embargo, lo que tenía dentro, el corazón no cambió, porque José quería agradar a Dios, a pesar de que era un esclavo. ¿Sí? Entonces, eso le sirvió de bendición tanto para él como para su familia. Primero para él, ¿por qué? Porque se hizo gobernador de Egipto. Y después para su familia, ¿por qué? Porque Israel terminó aterrizando en Egipto. Y fue una tribu, un pueblo muy próspero, creció muchísimo. Entonces, reinar en vida no tiene que ver con las circunstancias que me rodean. Más bien tiene que ver con la fe, con la sumisión, con el servicio que yo doy para la gloria de Dios. Entonces, el Señor te pide hoy que reflexiones en esto, que reflexiones en que Él te ha dado un sueño, pero ya te lo ha dado, ya te lo ha dado, y es el sueño de la vida eterna. Y no es un sueño efímero, no es un sueño que se apaga, que se desvanece, es un compromiso que Él ha hecho contigo, ¿vale? Tú no puedes hacer pactos con Dios, Él lo ha hecho contigo y eso es suficiente. Nadie más tiene que hacer un pacto con Dios. El máximo pacto ya fue realizado. Ahora yo debo creer en ese pacto, en ese compromiso. ¿Vale? Muy bien. No te dejes convencer entonces por las ilusiones del enemigo. Confía en el proyecto de Dios, en el sueño de Dios para ti. ¿Vale?